Carlson. Pero para tratar de entender el fenómeno Milei, por qué obtuvo la victoria que obtuvo, vamos a hablar con, una vez más, con la gentileza que siempre lo caracteriza, Juan Negri, politólogo, profesor de la Universidad de Itela. Juan, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío Mirraji. Darío, ¿cómo estás? Bien. Juan, ¿sorprendido por la magnitud de la victoria de Milei? Un poco sorprendido por la magnitud, no sorprendido porque ganara. Después de todo estamos hablando de solamente dos opciones que quedaban en la segunda vuelta y además los fundamentales de la elección estaban en contra de Massa, ¿no? Massa hace un muy buen trabajo, pero si pensamos en la dificultad que tienen los oficialismos en la región, el estado de la economía, la valoración que hace la gente del gobierno del que Massa es parte, te sugerían que la posibilidad de que ganara Milei era muy alta. Claro, ¿y por qué, sin embargo, cuando uno hablaba con mucho, yo coincido absolutamente con ese análisis, ¿no? de las razones estructurales estaban muy en contra de Massa y muy a favor de Milei, sin embargo, estaba como muy instalado, sobre todo, yo diría hasta hace algunos días, esto de que Massa iba a ganar porque Massa tenía el aparato, porque Massa era mejor político. Puede ser que haya en quienes son analistas políticos muchas veces cierta subestimación de eso y sobreestimación capaz de las capacidades de los candidatos. Yo creo que los politólogos solemos mirar mucho los factores estructurales y nos perdemos a veces esos elementos que hacen de una elección un evento único, por ejemplo, ¿no? Es decir, tendemos a homogeneizar todo, digo, a que todo sea más o menos lo mismo, porque, insisto, siempre miramos esas variables fundamentales. Así que creo que algo de eso hay. También creo que hay que decirlo, en general, entre los académicos, digámoslo así, había como un deseo de que Milei no ganara, entonces a veces uno trata de hacer un poco de esperanza, ¿no? Pero creo que lo que pasa es que entre la PASO y la primera vuelta, Massa absorbe todos los votos nuevos, es decir, la gente que no votó en las PASO, que sí vota que vota en la general, en la primera vuelta, votan por Massa, y creo que hay un uso del aparato, llamémoslo así, y entonces Massa recibe ese empuje ganador que lo lleva a 36 o 37 puntos. Pero después, si uno mira otra de las reglas de la política, ¿no? Una segunda vuelta la define los votos que se quedaron afuera. Y la que se quedó afuera es Bullrich. Y esos votos son muy antiperonistas. Entonces, Massa dependía de absorber bastante de ese voto. Y ese voto debe haber ido el 90%, faltan todavía los últimos datos para analizar las transferencias, pero debe haber ido el 90% para Milei. Y los indecisos, ¿no? Las encuestas marcaban que todavía había un número muy alto de indecisos. Esos indecisos, en el cuarto oscuro, o en la fila de la escuela, o en la última semana, terminaron votando por Milei. Clarísimo. Juan, ¿qué de ese porcentaje tan importante que obtiene Milei, 55%, cuánto es de gente que cree en su programa, que cree en la idea de que hay que hacer un cambio radical, profundo de la economía, de la política, y cuánto es gente que dice, no sé si Milei me gusta, pero no quiero que gane Massa? La gran mayoría, te diría. Es decir, hay una primera cuenta bastante obvia, que es cuánto saca Milei en la primaria y en la primera vuelta. Está alrededor de 30 puntos. Esos 30 puntos es el núcleo duro de gente que le parece que Milei era el mejor candidato de todos. Después tenés un 25% que lo votan porque enfrente está Massa y lo que no quieren es que vuelva a ganar el peronismo. Entonces ya tenés un 25% de gente que vota a Milei prestado, los famosos votos prestados. Y además hay otra cosa, de ese 30% original de Milei, tampoco todos son gente que está a favor de las ideas de Rothbard, o porque es libertario, o a favor del Banco Central, o a favor de la dolarización. Es decir, los ciclos políticos, vos también lo sabés mejor que yo, no funcionan así. Cristina saca 54% en 2011, en 2013 pierde. Los votos son siempre prestados. Es decir, es un error pensar que esto es un endoso a las ideas libertarias de Milei. O para, también digo, ya que estamos, para las visiones revisionistas de la dictadura. Es un error. La gente no votó así, no es eso, es demasiado simplista el argumento. Esto es un montón de gente que dice, necesitamos un cambio. Lo que ocurrió sí es, ahora se abre una nueva etapa. Se abre completamente una nueva etapa, pero no hay que creerse que esto es, insisto, la puerta abierta para un programa libertario. Si yo pongo, Juan, en la licuadora, mucho voto prestado, muy poquitos diputados propios, muy poquitos senadores propios, ningún gobernador propio
y pongo eso en la licuadora y se lo tengo que servir a un plato de un gobierno que apunta a un cambio radical y una reforma muy estructural de la sociedad. ¿Qué me da esa combinación? La combinación a priori no es un plato muy sabroso, no te sale un licuado muy rico. Es decir, y yo agregaría otra cosa, agregaría a la dificultad regional en general que han tenido los oficialismos en la región de llevar adelante sus programas, en sociedades civiles muy complejas, en sociedades civiles muy demandantes. Y también le sumaría, digo, en ese combo también está, digo, su debilidad parlamentaria, la falta de consenso al interior de La Libertad Avanza sobre un montón de temas, la no existencia de equipos, es decir, no tiene los 4.000, 5.000 personas que necesitas para llenar el Estado, y tampoco está claro qué rol va a jugar Cambiemos, o lo que solía llamarse Cambiemos, o el macrismo, o lo que sea. Es decir, es un abordaje del gobierno por parte de Macri, va a ser un operador de las sombras, no va a hacer nada, se va a resistir Milei. Es decir, todo indica a priori que va a ser una transición y unos primeros meses muy difíciles. Después, por supuesto, hay que darle el crédito, ¿no? Es decir, la historia no se escribe de antemano, veremos cómo le va. A priori, todo parece indicar que la palabra clave va a ser gobernabilidad. Ahora, para hacer reformas, ¿es posible hacerlo sin consenso parlamentario, sin consenso social? ¿Es posible en base a la convicción y a insistir con mucha fuerza? No. La verdad es que no. Habrá un efecto que yo imagino que va a ser breve de luna de miel, de envalentonamiento. Es decir, un fenómeno que se suele ver en política es los primeros meses de un gobierno, incluso la gente que no lo votó quiere creer, quiere tener esperanza y mira con buenos ojos al gobierno. Eso puede pasar, el peronismo puede terminar un poco groggy después de esta derrota y entonces no ofrecer un músculo demasiado fuerte. Entonces se abre una pequeña ventana de oportunidades. También es verdad que la crisis es significativa, con lo cual se le puede dar crédito por ese lado. Pero la verdad es que muchas de las propuestas de Milei necesitan apoyo parlamentario. Es irreal pensar que puede gobernar por decreto y además es peligroso. Y algunas incluso son anticonstitucionales, es decir, la dolarización o el cierre del Banco Central, incluso si uno lee la letra de la Constitución, a mí me da la impresión de que no se pueden pasar. Con lo cual, estamos hablando de un gobierno que obligatoriamente va a tener que moderarse, con los costos que eso implica, incluso costos reputacionales, porque en el momento que empiece la tranza con la casta, se pierde bastante el crédito original que trae Milei, ¿no? Juan, te hago una última pregunta. ¿Cómo queda, más allá de lo que vaya a hacer el gobierno de Milei, el escenario político? Porque hasta acá parecía que la política se ordenaba con un kirchnerismo que estaba por un lado hegemonizando el peronismo y un antiperonismo, antikirchnerismo hegemonizado por Juntos por el Cambio. Eso se rompió. Estamos en una nueva etapa, eso hay que tenerlo claro. Vaya como le vaya a Milei, yo creo que acá se inicia una nueva etapa de la política argentina. No la pondría al mismo nivel que los grandes realineamientos tipo peronismo, pero sí que la dicotomía peronismo o kirchnerismo cambiemos o cristinismo-macrismo creo que ya fue. Yo veo a Juntos por el Cambio implosionado, eso ya ocurrió. Me parece que el peronismo está en una situación de confusión, sin liderazgo, pero lo veo al peronismo con más estructura para transformarse en la oposición a Milei. Y veo al radicalismo en una posición muy ambigua, es decir, frente a un gobierno de Milei y la oposición peronista le va a costar, porque asociarse al peronismo en esa oposición es un poco ir en contra de su identidad. Apoyar a Milei obviamente está fuera de la discusión para la mayoría, creo yo, los radicales. Entonces veo el radicalismo con estructura territorial ampliada, porque le fue bien este turno, pero en una posición muy incómoda en lo geométrico. Clarísimo. Juan Negri, siempre un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo.